Nueva edición de Dimensión Austral. Seguiremos tomando el tema de los ovnis, avistamientos que hay en nuestra región, pero esta vez uno ocurrido en el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt. También hablaremos de dos tragedias que lamentablemente ocurrieron en nuestra zona. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Dimensión Austral. Comentábamos en la presentación, y es que nuevamente en este nuevo capítulo vamos a seguir hablando acerca del fenómeno de los ovnis. Es por esto que vamos a pasar a revisar la siguiente nota. Aeropuerto El Tepual, Puerto Montt, 1 de junio de 1988, 20:10 horas. El vuelo comercial LAN Chile 045, proveniente de Temuco, está próximo a descender en la pista 20 del aeropuerto. Pero antes de hacerlo, el piloto observa una extraña luminosidad en el horizonte, con rumbo contrario, acercándose rápidamente. ¿Informa de un tráfico hacia adelante usted? ¿Me confirma dónde? Justo al frente tengo una guerra que al frente. No, negativo. Oiga, tengo un avión, tengo una luz aquí al frente, justo en nuestra trayectoria de vuelo. Ok, a la vista, correcto, a la vista. No tengo tráfico reportado. Solamente la inconveniencia corriendo. Tengo a la vista la luz al menos. ¿Usted lo tiene a la vista, no? Correcto, sí. Cambia de luz amarilla, roja, desde ya, ¿correcto? Esto mismo, afirmativo. Pues entiendo que usted no está en su control. No, negativo, en absoluto. Desde la torre de control del aeropuerto, el controlador observa este inigualable suceso. Los que lograron ver al objeto lo describieron como destellante, con una luz blanca al centro, de base plana y de aproximadamente 60 metros de diámetro, y se desplazaba a una velocidad increíble. Saludos, Fajardo. Sí. Oiga, digo, casi nos chocó una cuestión aquí, hizo la aproximación. ¿Se está escuchando, negro? ¿Tu ovni, bueno? Tuvimos que hacerle el quito, dice, yo pensé que era un tráfico y pensamos que era de ustedes. No, yo seguí recién pasó. Tuvimos que hacerle un viraje a la izquierda. ¿Qué características tenía? ¿Era tipo avión, una cosa así? Sí, era como una luz de aterrizaje brillante y como con unos destellos y cambiaba de colores. Ay, ay, ay. Bueno, como usted lo acaba de apreciar, ahí estaba el tráfico que tuvo en ese momento la torre de control junto al piloto del avión en ese día en donde hubo este raro avistamiento. Para eso estamos con Agustín Oyarzún, quien nos va a comentar acerca de este fenómeno. Agustín, quiero preguntarte primero que nada, ¿qué tipo de fenómeno el que pudimos apreciar en eso que el piloto vio? O sea, claro, ese avistamiento que él tuvo. Bien, Diego. Como sabrá muchas personas, los que no lo saben, OVNI es el acrónimo de objeto volador no identificado. Es decir, cuando yo en los cielos aprecio un objeto o algo que va volando, yo no sé qué es, se identifica como OVNI. ¿Qué es lo que sucedió acá? Que el piloto se encontró en colisión directa con un objeto que no pudo identificar porque no era un avión, ya que el radar no demostraba esto, sino que al parecer se trataba de efectivamente un objeto que no pertenecía a algún avión conocido. De la misma forma, te podría comentar que durante la Segunda Guerra Mundial, y si el director nos puede ir mostrando las imágenes, por favor, existió un fenómeno llamado Foo Fighters. ¿Qué eran los Foo Fighters? Eran luces que se acercaban a los aviones, luces de colores que parecían, en ese momento se les denominó como bolas de fuego, que acompañaban a los aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Los superaban tanto en velocidad como en altitud y en muchos otros aspectos. ¿Qué es lo llamativo de esto? Que estos Foo Fighters eran bolas, como ya dije, luminosas, que cambiaban de colores, tal cual lo que pudo apreciar el piloto del avión LAN 045 en esa época. Una bola colorida, porque no era de fuego, una bola colorida que cambiaba de azul a verde, amarillo, que se le estaba acercando directamente, la misma posición. Claramente esta
este ovni era imperceptible para la torre de control, pero a simple vista se podía ver. Claro, a simple vista se podía ver, lo pudo apreciar tanto el piloto que informó a la torre de control, como la persona que estaba en la torre de control, que al no verlo ahí, al no poderlo apreciar, se decidió a ver por la ventana si es que efectivamente se veía algo. ¿Y qué es lo que vio él? Vio esta luz que le estaban describiendo las personas desde el avión. Decían que era una luz brillante, fuerte, que cambiaba de colores y que se les estaba acercando. Y él efectivamente les dice, sí, en el radar no hay nada, pero lo estoy viendo en este momento. Es algo que se les está acercando. Y también algo que hay que mencionar es que el diario Yanquihue en la época también cubrió este evento, esta noticia, porque, como bien sabrás y sabrá nuestro público, cerca de los aeropuertos es muy común ver este tipo de fenómenos, estos tipos de ovnis que se acercan, ya sea a las torres de control o a las aviones. ¿Tú? ¿Porque tienen relación, el aire? Claro, puede ser un tipo de relación, algún tipo de tratar de generar alguna comunicación, ya que son objetos que vuelan, las torres de control tienen señal, pueden comunicarse por radio. Los ovnis seguramente se acercan a esto por un tema energético, lo mismo que a las torres de alta tensión, donde también durante mucho tiempo, cerca de la época de los 90, inicio de los 2000, se decía que se apreciaban ovnis en las torres de alta tensión, ya que supuestamente absorbían la energía que estas tenían, como también lo estarían haciendo en los aeropuertos, como sucedió acá en el caso de Tepual. Esto fue en el año 88 y hay que mencionar también que esto va a venir para el siguiente capítulo. Ese mismo ovni habría sido avistado en Peime en octubre de ese mismo año. ¿Por qué digo que es el mismo? Por el tema de los colores y la forma. ¿Y cada ovni se distingue de otro por sus luces y sus colores? Mira, los ovnis se clasifican de diversas maneras. Hay ovnis que son tipo cigarro, que son ovnis alargados, ovnis tipo platillo volador, que todo esto del platillo volador surge por un malentendido durante la época del 50, una persona que vio un ovni, no supo cómo describirlo en su momento. ¿Qué es lo que hizo? Fue, primero quiso ir al FBI, esto pasó en Estados Unidos, él quiso ir al FBI, sin embargo el FBI no lo pudo atender en ese momento, así que le informó a un periodista local. El periodista local le pregunta qué es lo que vio, le dice una nave, no sé cómo era, y a qué se parecía. Si no sabes que se parecía a un plato, si tú has vuelto un plato se parecía a eso, un plato que iba volando. Y de ahí surge el término del platillo volador. Claro. Esos son, tenemos entonces el ovni de cigarro, el platillo volador, los Foo Fighters, que simplemente son luces, tú no le ves una forma, claro, sino que le ves una luz. Y están las, bueno, entre muchos otros, las naves nodrizas, que serían los más grandes, tipo lo que se muestra en la película El Día de la Independencia, una nave que es gigantesca y de las cuales salen las demás. Son algunas clasificaciones de ovnis que existen. Oiga, no se olviden que si usted ha avistado alguna vez un ovni, nos puede enviar su material para poder analizarlo en nuestras redes sociales y quizás poder mostrarlo también a través de nuestra pantalla, Agustín. De hecho, si te recuerdas, no hace muy poco salió la noticia que en el norte de Chile 6 aviones comerciales, si no mal recuerdo, habían avistado ovnis. 6 aviones distintos, no de la misma compañía. Claro. Habían avistado a cierta altura objetos voladores no identificados que cambiaban de colores y que los estaban de alguna u otra manera acompañando en su trayectoria de vuelo. Que también son fenómenos que, si bien eso fue en mayo de este año, recién se dio a conocer ahora a fines de año. ¿Por qué? Porque hay todo un estudio de fondo, hay que ver si realmente corresponde a un ovni, si no era un globo sonda, si no era un dron, como sucedió también hace poco cerca acá en Calbuco, si no me equivoco, se dio avistamiento de que había un ovni y en realidad era un dron que estaba dando vueltas al parecer. Si no era alguna... La gente confunde mucho por el tema de las luces. El tema de las luces hace que la gente crea que realmente está viendo un ovni. ¿Por qué? Porque yo no lo conozco. Cuando no conozco algo, inmediatamente lo asocio a algo desconocido, en este caso al ovni. Pero no hay que dejarse guiar simplemente por las luces. Las luces pueden ser estrellas fugaces, satélites, algún avión, un helicóptero. Claro. Siempre hay que tener cuidado de eso. ¿Y qué diferencia? Una estrella. Claro. ¿Qué lo diferencia, por ejemplo, si fuese un avión, un dron o cualquier otra cosa? La velocidad que tiene. Un ovni dicen que se desplaza a una velocidad bastante rápida, es poco perceptible darse cuenta cuando aparece en un punto y desaparece de ahí mismo para aparecer, no sé, 40, 50 kilómetros más allá de donde estaba. De hecho, en el mismo aeropuerto de Tepual, no me acuerdo en qué año, se informa también de un ovni que aparece en Tepual, a los 5 minutos está en Valdivia, a los 5 minutos está en Temuco, 5 minutos después aparece en Concepción. O sea, una velocidad increíble. Sí, claramente. ¿Ya?
Entonces eso es lo que diferencia a un objeto volador no identificado con cualquier otro tipo de aeronave que yo no conozca, porque una cosa es que yo no lo conozca y otra cosa es que realmente sea un ovni, no otra nave, como sucedió aquí en el Tepual. Claramente, Agustín. Te quiero agradecer, Agustín, por esta nota, y obviamente vamos a estar contigo al final del programa porque tenemos la investigación de la semana. Investigación de esta semana del capítulo, en la tragedia de Esterominte. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos. No se pierda lo que viene de la investigación, así que manténgase en nuestra sintonía. La palabra patrimonio viene del latín patri, padre, y monium, recibido, y significa lo recibido por línea paterna. Proviene del derecho romano, periodo en el cual era la propiedad familiar y heredable de los patricios, que se transmitía de generación en generación y a la cual todos los miembros de una gens tenían derecho. Según el Consejo de Monumentos Nacionales, existen registrados en la provincia de Yanquihue al menos 74 sitios arqueológicos y 5 hallazgos aislados. Los arqueólogos hablan de que en promedio, cada 500 metros, habría un conchal en torno al seno de Reloncaví. Bueno, ya estamos de vuelta y nos vamos a meter de lleno en una tragedia que enlutó a nuestra ciudad de Puerto Montt, una matanza específicamente, junto a Francisco Mancilla. Pero antes vamos a revisar la siguiente nota. A nuestras espaldas se encuentra la sede de la actual población Manuel Rodríguez. Este sector, el 9 de marzo de 1969, fue testigo de una de las masacres más grandes que ha sufrido nuestra ciudad, la matanza de Pampa Irigoyen. La madrugada del 9 de marzo de 1969, durante el gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, se produce en Puerto Montt el desalojo de 90 familias que se encontraban ocupando el terreno denominado Pampa Irigoyen. Estos pobladores, ante la necesidad de contar con un lugar para vivir y armados de palos y piedras, se ven obligados a enfrentarse con carabineros. Este enfrentamiento causó la muerte de 10 pobladores y más de 70 heridos. Vladimir, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas Pampa Irigoyen? Impunidad, 50 años de no saberse la verdad de estos hechos, 11 pobladores que buscan justicia y la necesidad de saber la verdad de estos hechos. ¿Quiénes son los responsables de esta matanza? La incompetencia del gobierno de turno de la época, del gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, que no supo entender la realidad particular de Puerto Montt. ¿En qué situación se encontraban los trabajadores de la época en la ciudad de Puerto Montt? Las industrias conserveras en Calbuco, el 60% estaban cerradas, no estaban funcionando. Valdivia, las industrias estaban cerrando. No había motor de crecimiento económico acá en Puerto Montt. 3% de lo que se producía acá, de cosas que se fabricaban, era solamente un 3%. El resto de cosas venía de la zona central. O sea, Puerto Montt se alimentaba de lo que venía de la zona central. La industria conservera tradicional estaba en quiebra, estaba estancada, no funcionaba. No era dinámica la economía porque teníamos el puerto, que todavía no se reconstruía, no operaba para generar la dinámica comercial que conocemos. Gastón,
¿Qué importancia tiene Pan Pirigoyen? La importancia que nosotros recogemos de este hecho histórico tiene que ver con la importancia que tenía en la época la organización de pobladores, de organizarse para poder acceder a una vivienda o poder acceder a derechos. Si nos fijamos también en el contexto en el que ocurre la matanza de Pan Pirigoyen, era un hecho político muy importante para el país. Y creo que durante la dictadura militar esta historia se tiende como a perder, a esconder, y la importancia que tiene la agrupación para la historia de Pan Pirigoyen tiene que ver con eso, tiene que ver con rescatarla, con ponerla en el tapete, con visibilizarla, no solo dentro de la población, sino en Puerto Montt completo. ¿Por qué esta masacre se invisibilizó por muchos años? ¿Cómo debiese abordarse la matanza de Pan Pirigoyen en los colegios de nuestra ciudad? Bueno, una lamentable matanza que ocurrió en nuestra ciudad de Puerto Montt. Y tú en tu nota dejabas diferentes interrogantes, Francisco. ¿Cómo las podemos contestar? Bueno, respondiendo a las interrogantes, y en primera parte, ¿cierto?, mencionábamos lo de la invisibilidad que ha tenido este acontecimiento con el paso de los años. Podemos decir que en nuestro país históricamente se ha criminalizado la pobreza. Hemos pasado de acontecimientos de violencia política, violencia social, y que han culminado en una violencia simbólica, caracterizada principalmente por un racismo y un clasismo que se ha dado en nuestra sociedad. Entonces, que todavía existe. Todavía se mantiene hasta los días de hoy. Y por ahí va ¿cierto? La respuesta a esta invisibilidad, donde de cierta forma los pobladores o los protagonistas de estos acontecimientos no responden quizás de la manera que uno más lo espera, trayendo, digamos, a la luz siempre estos acontecimientos, pero de cierta forma ellos en su entorno más cercano, en sus poblaciones, en sus sectores y en sus organizaciones, sí mantienen vivo en la memoria esto, y lo podemos ver actualmente en la población Manuel Rodríguez con los murales que de cierta forma recuerdan esta tragedia. Ahora, yendo a cómo debe ser abordado hoy día en la enseñanza y sobre todo en los colegios de Puerto Montt, es un acontecimiento que sí o sí ningún estudiante de Puerto Montt debería salir del colegio sin tener noción y conocimiento de lo que sucedió, de lo que significó este hecho de sangre, sobre todo para las generaciones posteriores al acontecimiento. ¿Por qué se produce esta matanza? ¿En qué contexto se realiza? Ya, hay que recordar que esta matanza se produce en el año 1969 en el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva. Para la década del 60, porque tenemos que situarnos en lo que fue el contexto nacional, no hay que ver solo el contexto local. Ya, yo soy de los que cree que la historia responde a ciertos procesos globales y nacionales, y que eso tiene repercusiones en el plano local también. Entonces, en el plano o en el contexto local de la época, podemos ver que se da una fuerte migración campo-ciudad, no solo en esta región, sino también a nivel nacional, también producto del aparato estatal, del crecimiento del aparato estatal que se viene dando. Hay que recordar que Eduardo Frei Montalva es un presidente de la democracia cristiana que llega al poder apoyado por la derecha y también por Estados Unidos. Su gobierno cuenta con recursos de la Alianza para el Progreso, que entre comillas permiten generar avances en el plano educacional, laboral y en el plano de salud, lo que a su vez hace, ¿cierto?, que la gente, los habitantes de los sectores rurales emigren hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Ahora, ya centrándonos en lo local, hay un acontecimiento que se produce en el año 1960, que es el famoso terremoto conocido por algunos como el terremoto de Valdivia, pero que sabemos que su impacto también se dio en la zona de Puerto Montt, en Chiloé, y de cierta forma esta catástrofe igual influye en el movimiento de las poblaciones y también en la planificación urbana
de la época. En respuesta a esto y a la necesidad también habitacional, ¿ya? Porque las ciudades, hay que decirlo, quedaron chicas debido a esta migración que se da. En respuesta a esto, las ciudades se van planificando y van buscando una nueva forma de organización urbana. ¿Cuáles fueron las características de este conflicto, Francisco? Bueno, hay que recordar que estas tomas no se dan solo en el año 69, sino que se empiezan a dar en la década del 60, que años anteriores a la matanza ya hubo enfrentamientos entre carabineros, pero nada grave como lo que sucedió el 9 de marzo de 1969. Los pobladores de esta pampa, denominada Pampa Irigoyen, porque así digamos era el apellido del dueño de estas tierras. Irigoyen, exacto. Ellos tienen conversaciones con las autoridades, ellos de cierta forma también le plantean algunas soluciones que van a venir a esta demanda, a este problema habitacional, pero nada se concreta en respuesta a esto. Las tomas van aumentando. Se dice que los pobladores de la Pampa Irigoyen fueron también instigados por un diputado socialista de la época llamado Luis Espinosa. Él de cierta forma los apoyó a ellos y les hizo creer que era factible, ¿cierto?, la posibilidad de que ellos habiten estas tierras. Pero todo fue en vano. Todo fue en vano, no hubo ninguna solución. Porque el actuar del Estado finalmente fue otro. Así es. Conversamos un poco de eso, el actuar del Estado en esa época y las Fuerzas Armadas. Ya, hay que decir que era la madrugada del 9 de marzo de 1969. Los pobladores, ¿cierto?, los habitantes de estas tomas en la Pampa Irigoyen se encontraban durmiendo. Ellos tenían algunos mecanismos improvisados, ¿cierto?, de alarma. Se dice que ellos unían a través de un alambre latas a ras de piso para que si es que llegasen las fuerzas policiales o algún extraño, ellos pudieran notarlo y de cierta forma poder estar alerta. Y fue así como en la madrugada de 9 de marzo de 1969, por orden del intendente subrogante de la época, Jorge Pérez, pero como sabemos los intendentes no se mandan solos, sino que ellos responden a lo que les manda el gobierno central, que es Santiago, desde la moneda. Ellos dependen del gobierno central y específicamente del Ministerio del Interior. Y en esa época el ministro del Interior era Edmundo Pérez Sujovich. Él se responsabiliza de esta orden y es así como Carabineros comienza, ¿cierto?, a ingresar a estas tomas y ahí actúan utilizando sus armas, sus fusiles y se produce un conflicto donde Carabineros obviamente contaba con sus armas policiales y los habitantes de La Pampa se defendieron como pudieron, con palos, con piedras. Claramente un enfrentamiento en desventaja, porque hay que recordar que esta también era una toma pacífica. Ya hay que recordar que para la época estaba permitido también el tomarse de territorios debido a la gran demanda habitacional que había y además porque ya hace algunos años se había venido desarrollando y ampliando el tema de la reforma agraria. Entonces, de cierta forma, fue sorpresivo también este actuar de Carabineros para estos habitantes, que lamentablemente termina con 10 fallecidos, 10 habitantes, pobladores de esta pampa, la mayoría de ellos entre 19 y 34 años, a excepción de dos personas asesinadas, uno de ellos un adulto mayor de 64 años y también un bebé de solo meses de edad que muere producto de los gases lacrimógenos. Entonces tenemos un saldo de 10 muertos y aproximadamente, según lo que dicen las fuentes oficiales, más de 70 heridos de gravedad, entre ellos aproximadamente 50 pobladores y 20 carabineros. ¿Cuál es la reacción del Estado y la ciudad post enfrentamiento, post matanza?
Bueno, hay que decir que esto repercutió no solo a nivel local, sino nacional, en el plano de la cultura y la política. Tenemos en primera instancia la canción que compone Víctor Jara, llamada Preguntas por Puerto Montt. Ya sabemos el fin que tuvo Víctor Jara también por denunciar a través de su música este tipo de acontecimientos. Tenemos también el repudio de la juventud demócrata cristiana de la época hacia este actuar, ¿cierto?, del gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva y de la decisión o la orden de la cual se responsabiliza el ministro del Interior, Edmundo Pérez Zújovich, lo que no tenía nada que ver con la política cercana hacia el pueblo que de cierta forma predicaba este nuevo gobierno de la reforma en libertad o la revolución en libertad. Y lo más llamativo y triste también a la vez es que al día después de ocurrida esta matanza empiezan a aparecer las soluciones para los problemas de estos pobladores y la demanda habitacional. En vez de que hubiera ocurrido antes de producirse aquella matanza. Claramente. Antes de la matanza, gracias al libro, ¿cierto?, que escribió Vladimir, podemos decir que él ha aportado mucho en esta investigación. Al día después de la matanza aparecen las soluciones, como te mencionaba, porque ya estaba planificada de cierta forma la nueva cara urbana de la ciudad. Ya se había planificado dónde se iba a ubicar a estas familias, qué terrenos iban a ser destinados a estos pobladores que no tenían un terreno para vivir. Y después se empieza a destinar, después de la matanza, sectores de la parte alta de la ciudad como Mirasol o Alerce, ¿ya? Y sabemos que hoy día en esa zona se ubicó a estos pobladores que eran provenientes muchos de familias campesinas, obreros, y también tenemos el caso también de la constitución ya como población del sector de la población Manuel Rodríguez. Francisco, ¿existen historias relacionadas con respecto a lo mismo, con las Fuerzas Armadas? Sí, en la historia de Chile, bueno, hay que decir que ha sido muy sangrienta, en donde el Estado y las Fuerzas Armadas han tenido un protagonismo de enfrentamientos, no solo con sus vecinos, como fue en las guerras, por ejemplo, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la guerra del Pacífico, sino que ha destacado más el actor de las Fuerzas Armadas contra su propio pueblo, contra la misma ciudadanía chilena. Así podemos repasar varias matanzas que se dieron. Por ejemplo, en el siglo XX tenemos la gran matanza de la Escuela Santa María de Iquique, tenemos en el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma tenemos la masacre del Seguro Obrero, cerca de Osorno, en las primeras décadas del siglo XX tenemos la matanza de Forragüe, que se caracterizaba por un enfrentamiento entre colonos alemanes y los huilliches que vivían en esas tierras, donde finalmente terminan asesinados familias huilliches. Sumado a eso, también podemos retroceder al siglo XIX, un siglo caracterizado por revoluciones, por guerras civiles, donde también el Estado se encargó de reprimir y de asesinar a muchos chilenos. ¿Para qué hablar de lo que fue el golpe de Estado y la dictadura de 1973? Nuevamente el Estado y las Fuerzas Armadas reprimiendo, asesinando, teniendo actitudes muy violentas hacia su propio pueblo. Y volviendo al plano local, no hace mucho, ya en democracia, tenemos el caso de José Gonante. Todos sabemos lo que ocurrió. Desapareció. El primer detenido desapareció en democracia, un joven, ¿cierto?, de nuestra ciudad que... Sabemos la responsabilidad que tuvo Carabineros y es que lamentablemente hasta el día de hoy no se ha aclarado esa situación. Entonces vamos viendo cómo lamentablemente este Estado y nuestras Fuerzas Armadas se han encargado más de reprimir y de asesinar a su propio pueblo. Bueno, qué lamentable esta situación con el Estado y las Fuerzas Armadas y de orden en nuestro país. Ya para ir finalizando, Francisco, ¿cuál es el significado para la ciudad, para Puerto Montt, hoy día lo que es la matanza de Pampa de Irigoyen? Podemos centrarnos al analizar qué ocurre con los pobladores, ¿cierto?, los actuales habitantes de la población Manuel Rodríguez, el lugar que fue testigo de este acontecimiento.
como plantean algunos autores, ¿cierto? Hay ciertos procesos y acontecimientos históricos que de cierta forma consolidan una identidad obrera o una identidad de clase. Claramente este hecho ha contribuido a que se forje una identidad en esta población, una identidad que los pobladores y algunas personas externas han tratado de mantener viva en la memoria y que sea parte de la construcción de este sector y de lo que es nuestra ciudad de Puerto Montt. Sumado a eso, vemos que por mucho tiempo fue invisibilizado en gran parte también por el Estado de Chile. Vemos que justo posteriormente a esta matanza viene el golpe militar, un golpe militar que se encarga de minimizar, de reprimir y de perseguir a todo aquel que esté ligado a un tipo de movimiento social, movimiento obrero o movimiento de pobladores. Entonces el panorama post-matanza no fue muy favorable para los habitantes de este sector, pero en los últimos años sí han habido intentos de traer a la memoria, de recordar y de rescatar, de visibilizar y de cierta forma demostrar el significado que ha tenido este hecho para nuestra ciudad. Claramente marcó un antes y un después en lo que es los movimientos sociales en nuestra ciudad. En el año 2010 tenemos un documental que se llama Ni toda la lluvia del sur, que rescata muy bien este acontecimiento, donde se entrevista a pobladores, a gente, digamos, que participó, políticos, bomberos, que participaron en este acontecimiento. Actualmente cabe destacar un cortometraje realizado por el Liceo Andrés Bello, que también ganó un concurso de cortometraje. Recordemos que el Liceo Andrés Bello está, ¿cierto?, en un sector muy identificado con esta matanza. No podemos dejar de lado también el intento de Balmaceda Arte Joven, con la obra Latido Pampa, una obra de teatro que también fue presentada este año en los temporales teatrales con mucho éxito. Entonces vamos viendo cómo en el último tiempo surge, ya sea desde instituciones, organizaciones culturales, sociales, y también podemos sumar el aporte de la agrupación Pampa Irigoyen, que también ellos han traído, ¿cierto?, este tema y han tratado todos los años de cierta forma de rescatarlo y de demostrar y de informar a la ciudadanía de qué se trata. Bueno, ojalá tener buenos frutos acerca de esas propuestas y de lo que están pidiendo todos estos movimientos sociales. Exactamente. Francisco, te quiero agradecer, como siempre, que hayas venido a nuestro programa y nos hayas contado acerca de esta lamentable tragedia que ocurrió acá en Pampa Irigoyen. Muchas gracias. Bueno, nosotros ya estamos casi listos, casi dispuestos para mostrarles la investigación de la semana. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más programa acá en Dimensión Austral. Los conchales son grandes depósitos de conchas, huesos y artefactos abandonados por poblaciones canoeras que ocupaban de forma recurrente el litoral. Estas familias se alimentaban básicamente de recursos marinos como peces, mariscos, aves y lobos marinos, los que recolectaban y capturaban en su continuo navegar a lo largo de las costas. Originalmente la isla de Tenglo se llamaba Trenglo, por su silueta de serpiente que apelaba a la lucha entre Tren-Tren-Bilú y Cai-Cai-Bilú, que dio origen a la tierra, más el vocablo Sanjón, que corresponde al canal de Tenglo. En la puntilla de esta isla hay un sitio arqueológico que fue descubierto el año 2000, cuando la municipalidad realizaba trabajos de instalación del agua potable. Una de las historias que también enlutó a parte de nuestra región y en
específico a la ciudad de Puerto Varas, fue la tragedia del Estero Minte. Para eso estamos junto a Agustín Oyarzún. Agustín, muy buenas noches. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar acá otra vez para ver ahora si la investigación en terreno de este capítulo. Sin más preámbulos, vamos a revisar la nota introductoria acerca de esta historia de la tragedia del Estero Minte. El 7 de mayo de 1995 es una fecha fatídica para nuestra zona. Ese día, lluvioso como el más furioso de los inviernos, con casi 200 milímetros de agua caída en 2 días, el puente Minte, que conecta Puerto Varas con Ensenada, fue testigo del horror. Pasadas las 19 horas, y con una visibilidad prácticamente nula gracias a la abundante precipitación y la oscuridad que se dejaba caer rápidamente, los vehículos que transitaban por el resbaloso camino rural en aquel entonces no lograban contemplar lo que sucedía más adelante. Producto de los abundantes aguaceros, el terraplén que sostenía el puente y que contenía un tubo de alcantarilla en su interior colapsaba inevitablemente debido a la rápida crecida del estero, que había arrastrado rocas, maderas y otros sedimentos, provocando un forado de 15 metros. Sin percatarse del peligro y confiados en su conocimiento de la ruta, que no poseía iluminación, caían uno por uno los vehículos al fondo del estero. El único sobreviviente, Ludwig Coyambasis, quien logró salvarse debido a que era un experimentado alpinista, contaría posteriormente que los ocupantes de los automóviles continuaban vivos al fondo del río. Gritos de auxilio, llantos y lamentos intentaban alzarse en medio de la furia de la corriente y la lluvia. Coyambasis trepaba rápidamente desde las profundidades del Minte, con la única intención de lograr detener a los demás automovilistas y evitar la tragedia. Sin embargo, no alcanzaría a detener al camión maderero que acabó con la vida de los caídos al estero. Lo más chocante y traumático para mí fue escuchar a varios niños gritar y a la señora intentando salvar a su esposo y su familia. Iban varios niños en los vehículos que lograron salvarse en la caída. Escuché a unos 5 en el camión. Es más, logré diferenciar a uno de 3 o 4 años que gritaba lastimosamente, pero no pude hacer nada porque estaba al otro lado de la zanja. Poco antes corrí a resguardarme en medio de la arena y el relleno mojado. Salté hacia una protección y me salvé del camión y de los troncos. La carga de este aplastó los vehículos, dejando un total de 27 fallecidos, entre ellos 15 menores de edad. Horrorizado y sin poder hacer más, Ludwig Coyambasis llegó a la cima, evitando que otros perdieran la vida. El camión aplastó a los demás vehículos y no a mí. Yo sabía por qué lo hizo. 1 minuto y medio más tarde ya estuve en la carretera. Comencé a parar el tráfico con los conductores de los demás camiones cargados que seguían atrás del camión que cayó al barranco. Logramos parar a unos 15 vehículos en medio de una fuerte lluvia. El 13 de octubre del mismo año, los familiares demandaron al Estado por lo ocurrido, pidiendo una indemnización por 5.200 millones de pesos. Tras una larga tramitación, que incluyó desestimaciones y acusaciones cruzadas, en 2002, el Estado acordó pagar un total de 1.200 millones a los familiares de las víctimas. Eso sí, sin reconocer responsabilidad alguna, ya que se habría tratado de un caso fortuito. Bueno, ya veíamos en la nota parte de la historia de esta tragedia del Estero Minte ocurrida en la ciudad de Puerto Varas. Agustín, preguntarte de inmediato qué fue lo que pudieron recabar en esa investigación que fueron a hacer a ese lugar. Primeramente, Diego, antes de entrar de lleno para responder a tu pregunta, quiero comentarle a la gente qué es lo que sucede ahí, porque no... ¿Por qué decidieron ir? Claro, porque decidimos ir ahí por algún motivo específico. Sucede que hace tiempo una persona nos contó que en Estero Minte se veían algunas presencias sobrenaturales. Sobre todo 2 cosas. Un espectro que sale desde el Estero Minte y se va supuestamente flotando hacia la ciudad de Puerto Varas. Lo han visto varias personas, lo ha visto gente que transita sus vehículos, o también lo ha visto gente que se ha tenido que detener ahí por ese motivo. Han visto que sale algo blanquecino, se va flotando hacia la ciudad de Puerto Varas. Lo otro que se ha visto es el espíritu supuestamente de uno de los niños, una de las niñas que falleció en ese lugar, que suele estar jugando a la orilla del puente. Debido a ello nosotros
movidos por nuestro afán de investigación en lo paranormal, fuimos hacia el sector de Estelominte a corroborar si es que efectivamente podíamos encontrar alguna de estas presencias que se nos mencionan. Y respondiendo a tu pregunta, si bien no pudimos toparnos directamente con estos espectros que se dicen que se ven, sí tenemos algunas evidencias fotográficas, sobre todo de orbes, que son bolas de energía espirituales de la gente que puede haber fallecido ahí. También tenemos un par de audios en los cuales vamos a analizar también. Primeramente le voy a pedir al director si puede ir mostrando la fotografía de los orbes y haciéndole un poco de zoom a la que tenemos en pantalla. Un poco más arriba, si tú te das cuenta, se ve una luz de color azul, ¿cierto? Claramente, ya, se ve. ¿por qué eso es un orbe o por qué puede ser clasificado como un orbe y no como una partícula de polvo en suspensión? Las partículas de polvo en suspensión tienden a ser, cuando hay una luminosidad como el flash en este caso, tienden a quedar de un tono café o blanquecino, no de un color, ¿sí? Ahí tú ves que esto tiene un color, tiene una forma que tú puedes decir que casi puede ser materia. Claro. Tú lo ves ahí, lo está viendo el público, este color azul, se le ve el color, se pasó por varios filtros. ¿Y qué nos dicen las personas que estudian los fenómenos de los orbes? Que los orbes, entre muchas otras cualidades, tienen colores. Ya. Y a partir de tener colores se puede diferenciar un cierto tipo de masa o que tiene un cierto tipo de volumen, que no es algo transparente. No sé si me entiende, si me estoy dando a entender. Esta es la primera fotografía que tenemos cerca de la animita que existe ahí en Estelominte, porque a todo esto ahí se puede apreciar la animita que está con las cruces, es un camión, y también hay una cruz mayor, por llamarla de alguna manera, donde la gente puede ir a rezar. Seguimos con la siguiente fotografía. Se la puede dejar ahí el director. A tu primera vista ahí no se logra ver mucho, ¿cierto? Se ve bastante oscuro. Algo se logra notar arriba. Arriba, sí, muy bien. Si el director puede seguir con la siguiente imagen, que está pasada por filtro, en la parte de arriba tú ves algo ahí. Parece casi un copo de nieve que va cayendo. Claramente. Pero ese día no nos llovió, por suerte para nosotros. No hubo absolutamente nada. No hubo granizo, nada. Neblina tampoco. Nada. Tampoco nada. Y si tú lo ves, eso también tiene a tener casi como una densidad, esa fotografía, ese orbe, por denominarlo así. ¿Por qué no es una partícula de polvo? Porque tú puedes ver que al lado hay algunos puntitos, por ejemplo, que son más chicos. Este es muy grande y está a una distancia, si puede bajar el zoom el director, está igual bastante lejos. No es como que esté tan cerca como para verlo esto de ese tamaño. ¿Sí? Si podemos ver con la siguiente. Y todo eso, si te fijas, también es cerca de la animita. La tercera fotografía, también esto ya apuntando hacia Estelominte, hacia abajo. Aquí es una zona que está cubierta por bastante maleza, chacay y otros árboles que han ido creciendo ahí. Si vamos con el filtro, que lo pasó el director ahora y se acerca ahí, tenemos también una partícula en suspensión, un orbe de color verdoso. ¿Por qué insisto en que esto puede ser un orbe? Por el color que tiene, porque una partícula en suspensión o es transparente, o es café, o es grisácea, pero nunca va a tener una tonalidad verde, o rojiza, o amarilla, o azulada. Los orbes en sí llegan o tienden a tener ciertas tonalidades de colores. Esos son algunos de los que pudimos fotografiar ahí. Si bien la gente puede decir que es polvo solamente, llama la curiosidad que tengan colores. ¿Puede ser que esté manchado el lente de la cámara también? Podría ser, pero si ese hubiese sido el caso, las demás fotografías que se tomaron no hubiesen salido, cosa que no pasó. No se tomaron, y además aquí tú ves que este era verde, el anterior era azul, claro, y el otro era tono grisáceo, un poco más oscuro, blanquecino. Pasemos a la siguiente. Podemos pasar a la siguiente fotografía, que sí se puede tener ahí el director. Se logra ver como una mujer como de lado. Claro. Según lo que yo veo. A simple vista, al lado de, o la parte baja del puente, se logra apreciar una figura un poco translúcida, no se aprecia muy bien. Yo diría que es mujer. Se le hizo un tratamiento por filtro para ver qué es lo que había. Esta fotografía la tomó nuestro compañero de Paranormal Austral, José Luis Barrera. Las demás fotografías las tomé yo. Y saludos para él también. Saludos para él. Que debe estar viendo el programa. Y lo que se aprecia ahí, como dices tú, bueno, esto también es muy susceptible, tú sabes cómo funciona. Es como de lado, así como con las manos así. Claro. Mirando como hacia un costado. Exacto, es como que tuviese esa posición. Sí. Ahora bien, muchos estudiosos de estos fenómenos también lo pueden atribuir a la pareidolia. Que es la pareidolia, es que cuando yo veo una mancha o cualquier otra cosa, intento darle una forma, intento acercarlo a lo que yo tenga más cercano, claro, o más conocido. Y en este caso
puede que nosotros estemos frente a una pareidolia, o puede que efectivamente sea uno de los espectros que muchas personas nos dijeron que se ven salir desde el puente. Ya, esa es la siguiente. Una de las fotografías, como decirlo, que tendría algún espectro o algo ahí. Ahí está la fotografía de día. Claramente no tiene relación, pues. No se ve nada. No es como la ramita que, o sea, claro, que se ve no el tubo. Claro, tú puedes decir, no, esta rama le dio la forma, o aquí o allá. Ya, tú ves que hay bastante vegetación, está bastante iluminado aquí en esta fotografía. Y si podemos hacer el comparativo, ahí en está este el caso, comparativo. tenemos las dos fotografías. Si tú ves y empiezas a buscar la forma, ya el árbol está en la esquina, está casi en el mismo ángulo que se tomó. Nosotros tomamos la fotografía un poco más adelante, pero si tú lo ves ahí, no es que alguna de las ramas le haya podido dar esa forma. ¿Por qué? Porque lo que pareciese ser la cabeza de este espectro o espíritu, como lo quieras denominar, está más arriba que cualquiera de las ramas que está ahí presente. Entonces eso ya nos lleva a descartar que o bien fue un problema de lente, o efectivamente se trata de una manifestación sobrenatural, en este caso, de un espíritu. ¿Tenemos alguna psicofonía o algo, no? Sí, tenemos dos psicofonías que analizar. La primera se tomó en la animita, que estuvo Francisco ahí encargado de hacer la animita, en la psicofonía de la animita, perdón. Y cuando ya nos íbamos yendo, se logra escuchar algo. Por favor, director. Espíritu. Si la puede colocar de nuevo, director, se lo agradecería. Espíritu. Es algo muy... Como un roce, como cuando tú rozas el teléfono. Claro. Pero y mira, después como que se escucha un murmullo. Un murmullo, pero muy bajo. Espíritu. ¿Ya se van? Algo así como, se van. Ya se van. Y mira, nosotros, quiero mostrar al público, nosotros utilizamos este tipo de grabadora, una Zoom. Esa es la grabadora. Una grabadora de audio profesional. Y nosotros... ¿Y esto qué es? Eso es un Ghostmeter. Lo puedes apretar el botón naranjito. Eso, el Ghostmeter se... No lo mantengo presionado. Mira, la gracia de este objeto es que cuando se utiliza... La linterna. Sí, espera, déjame primero ir con el Ghostmeter y después revisamos eso. Cuando tú utilizas el Ghostmeter, que es este aparato, la gracia es que detrás tiene un detector de campos electromagnéticos, supuestamente cuando hay alguna fluctuación, es decir, cuando hay algún cambio en la energía, se supone que el Ghostmeter lo capta. Ahora, tú lo dejas acá, ¿y por qué puede sonar? Porque estamos en un estudio de grabación, hay cableado, hay electricidad por todas partes, ¿sí? Hay imanes. ¿Por qué acá entonces reacciona de esa manera? Por eso. Lo llevamos a Estereomint, lo tuvimos ahí, y para ser sinceros no tuvimos ninguna... nada que nos indicara que había algo, y sin embargo en otra investigación que realizamos más adelante, que vendrá en el capítulo siguiente, el Ghostmeter sí reaccionó por sí solo. Tuvimos una ¿cómo llamarlo? Un encuentro paranormal con un espíritu que logró hacer funcionar el Ghostmeter, ¿ya? Pero antes de eso estaba explicando el tema de la grabadora. Nosotros ocupamos esta grabadora, cuando lo utilizamos siempre se deja en una superficie plana, lo más alejado de ella posible, para que nadie interfiera, ni en ese momento se pueda decir que éramos nosotros los que estábamos produciendo ruido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como tú dices, se escucha un murmullo. No pudo haber sido ninguno de nosotros porque nos encontrábamos alejados de la grabadora. ¿Y qué es lo que pareciese decir este murmullo? Ya cuando Francisco estaba cerrando la psicofonía, estábamos por despedirnos. De hecho, ya se le había señalado que nos despidiéramos y dejáramos en paz a las personas a descansar ahí. Antes de que Francisco diga ya nos vamos, pareciera que alguien menciona o dice que ya se van. Eso es lo que se alcanza a escuchar de una manera muy leve en la psicofonía que vimos ahí. Y otros aparatos que utilizamos, bueno, una linterna, siempre es bueno tener luz por cualquier emergencia, y una banda fluorescente igual para identificarnos en la oscuridad en los lugares que estamos. Ajá. Vamos. ¿Escuchamos la otra psicofonía o no? Sí, podríamos escuchar la otra psicofonía. Oye, los perros están ladrando demasiado. ¿Puedes grabar eso con la cámara, Cole? De nuevo, ¿la puedes repetir, por favor? Mira, antes que la coloque de nuevo, quiero contextualizar un poco. Sucede que nosotros ya, esto es después de la animita, la psicofonía anterior, ya nos íbamos yendo. Sucede que en un momento yo decidí dejar la grabadora encendida, la grabadora de audio. Se apagaron las cámaras, ya nos dirigíamos hacia nuestros vehículos para marchar, cuando a lo lejos los perros comienzan a ladrar.
Ya nos detuvimos, nos pareció un poco extraño, perros a las 4 o 5 de la mañana ladrando. ¿Tú escuchaste cómo estaba ahí? Desesperados, y de fondo también se escucha algo, no sé si lo puede colocar de nuevo y puedes percibir qué es. ¿Como un golpe en una puerta? No, ¿Algo así? no, mira, eso ruido que se escucha es el tema de la grabadora, que en ese momento había viento ya. y le choca el viento, se produce ese ruido. Pero hay otra cosa que se escucha, mira, si lo puede colocar de nuevo el director. Oye, los perros están ladrando demasiado. ¿Puedes grabar eso con la cámara, Cole? Porque yo estoy grabando el audio. Mira, al inicio de la psicofonía, ponle atención, una vez más, lo que se escucha. Sí. ¿Se lo puede parar ahí, por favor, director? ¿Un lamento puede ser o no? Escucha como un lamento. Ahora, ¿qué pensamos nosotros en ese minuto? Que puede haber sido un perro que se estaba lamentando. Sin embargo, fue extraño porque se escucha ese lamento en ese minuto. Yo le digo a los muchachos, ¿saben? Guardemos silencio un minuto. Y Francisco también me corrobora y dice, sí, se escucha algo como un lamento de fondo. Y se comienza a escuchar esta especie de lamento y comienzan a ladrar los perros, pero de una forma desesperada, como que si hubiese algo que ellos quisieran atacar o algo que los estuviera asustando. Y si tú te das cuenta, son bastantes perros. En el sector que estábamos, en el puente, no se veían casas a orilla de carretera o que uno pudiese acceder rápidamente hacia ellos, es decir, los perros estaban bastante alejados hacia el fondo. Y tampoco eso lleva a que tú puedas decir que éramos nosotros los que estábamos molestando a los perros por las luces. Estuvimos harto rato, los perros no ladraron en ningún momento. De hecho, no hubo manifestación, nada. De repente uno que otro ladró, pero en la hora, casi 2 horas que estuvimos, no sentimos nada. Hasta el momento que nos fuimos recién, los perros se comenzaron a manifestar y se escuchaba esta especie de lamento, de alarido, como le quiera denominar. ¿Tienes algo más, Agustín, que mostrarnos? Sí, tenemos, como ya es típico, bueno, va siendo típico en esta sección de la investigación paranormal, lo que es el aislamiento. Que es probar con una persona. Claro, con una persona o 2 personas, si quiere ir con acompañante, quedarse en el lugar y ver qué es lo que logran captar. Vamos a revisarlo. Nos encontramos en este momento con Francisco y Karen, quienes se van a someter a la prueba del aislamiento. ¿En qué consiste esto? En que ellos se van a quedar en este sector del Estero Minte solos durante un periodo de 10 a 15 minutos, y vamos ahora a proceder a prepararlos con una cámara GoPro, la linterna, una radio walkie-talkie, la grabadora de audio y el Ghost Meter. Durante, como ya dije, 10 a 15 minutos permanecerán en este lugar solos, contemplando y viendo si recogen algún tipo de actividad paranormal. Cualquier cosa, me informan por la radio. ¿Ya? Pero hasta ahí, los metros están encendidos, si empieza a sonar es porque hay algo. Es difícil que suene, pero si llega a sonar, me informan por radio. ¿Ya? Sentimos más cosas al atravesar el puente, se sintió más fuerte la presencia, más que nada de recogimiento, se sintió mucha tranquilidad y estaba muy tranquilo. Mi experiencia podría decirse que fue tranquila, no sentí ninguna presencia o visualicé nada extraño. Aparte del frío, que me imagino que es normal por el clima solamente, pero mi experiencia es que fue más tranquila, como decía Francisco, de recogimiento o algo parecido, pero ninguna situación como extraña. Bueno, ahí estaba la experiencia que vivieron esas 2 personas que decían que fue una experiencia como de recogimiento. Claro, recordar que están en un lugar donde sucedió una tragedia, y también recordarle a la gente, recalcar que con nosotros, cuando vamos a este tipo de lugares donde han sucedido cosas, vamos con el máximo de respeto, no con el afán de buscar algo,
sino que más bien de tratar de hacer algún contacto con personas o espíritus que lo necesiten en este momento, que quieran comunicarse o decir algo. Porque por lo general, cuando una persona fallece y dejó algo inconcluso, algún mensaje que entregar, alguna tarea que realizar, algún objetivo que cumplir, o algún familiar al que se quisiera dirigir, por lo general tienden a quedarse atados a este plano, porque no pueden cumplir su cometido y por ende sienten que deben hacerlo antes de poder pasar a otro plano existencial. Claramente. Bueno, Agustín, te quiero agradecer esta investigación que nos trajiste en este capítulo, bien interesante por lo demás, como lo fue esta tragedia que lamentablemente dejó un solo sobreviviente. Bueno, nosotros ya nos comenzamos a despedir y los dejamos invitados para una próxima oportunidad acá en Dimensión Austral. Sígase uniendo en nuestro fanpage, siga compartiendo nuestros capítulos porque se vienen bien interesantes durante todo lo que resta de año y lo que viene para el próximo en realidad. Exacto, y antes de que terminemos este capítulo, recordar a la gente que está pasando alguna experiencia paranormal en su casa, sobrenatural, y quiere saber qué está sucediendo, nosotros lo podemos ayudar, nos puede contactar por medio de nuestras redes sociales, así como ya sucedió en un caso que investigamos y que vamos a mostrar en el siguiente capítulo, en una casa en Bosquemar, que logramos tener, como mencionaba antes, contacto con un espíritu. Si la gente necesita ayuda o requiere nuestro servicio, nos puede contactar por Facebook, por Instagram o... Es todo sin fines de lucro. Todo sin fines de lucro. Que quede claro, y no tiene ningún costo, nos pueden enviar sus videos para poder analizarlo. Fotografías, videos, audios para analizarlos. Todo lo que usted tenga lo puede enviar a través de todas nuestras plataformas sociales. Bueno, ya nos comenzamos a despedir, como te decía, y nos encontraremos nuevamente en una próxima edición, en un nuevo capítulo con más investigación, con más historia local aquí en Dimensión Austral.